en esta programación de Casa María del Caminante, en donde se realiza una variadísima programación digital. A todos ustedes los invitamos a que conozcan este lindo proyecto dirigido por las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Por eso les queremos invitar a que se unan a nosotros a través de las diferentes redes sociales y por supuesto conozcan un poco más de lo que es lo que se pretende en este programa, en este proyecto. Es un proyecto muy hermoso, Casa María del Caminante de las Hermanas de la Caridad, digno de realmente apoyarlo. Para esto es muy importante que ustedes, además de visitar nuestras redes sociales de Facebook, de YouTube, todas estas redes sociales que ustedes pueden observar ahí en la pantalla, nos visiten y si pueden, ¿por qué no colaborar? Pónganse ustedes en contacto con nosotros que con gusto los atenderemos. Bueno, en el día de hoy seguimos con nuestro gran invitado, Francisco Galeano. Él nos acompaña desde una ciudad muy interesante, muy bonita en la sabana de Bogotá, República de Colombia. Él es Francisco Galeano. Francisco es una persona muy conocedora de este tema de Dios y la ciencia y del cual estamos aprendiendo mucho. Son varios programas en los cuales nos da gusto compartir con ustedes. No es un programa sencillo, es un programa realmente que él nos lo está presentando de una forma como lo queremos dar a conocer, sencillo precisamente, para que todos captemos qué es lo que nos dice la ciencia. La ciencia como tal, si ustedes ven los programas anteriores, nos hemos dado cuenta que la ciencia como tal es una ciencia exacta. Esto es contrario a lo que nuestro creador quiere mostrarnos. Es otra cosa completamente diferente, pero que es el humano el que quiere cambiar las cosas. En el transcurso de los diferentes programas hemos podido escuchar a Francisco viendo esas diferentes clasificaciones de ciencia y él muy bien nos ha notado desde el punto de la biología, desde el punto de la física, desde el punto de la matemática. Y hoy el tema es muy interesante. El tema que ha escogido Francisco es un tema ya un poco más moral. Por eso démosle la bienvenida a Francisco. Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias, Raúl. Qué bueno estar con ustedes compartiendo en el programa de Dios y la Ciencia de Casa María del Caminante. Muchas gracias por la invitación. No, con todo gusto. Bueno, gracias, Raúl. Algo importante que tenemos que saber de la ciencia es que estas ciencias son una herramienta para conocer cómo funciona la creación de Dios. La ciencia como tal no es verdad, sino que la ciencia pues, se aproxima, vislumbra cómo realmente Dios ha creado todo. Entonces, bueno, hemos estado viendo cómo las diferentes ciencias están apuntando a que existe una realidad integral, que la realidad o la creación no está fraccionada en diferentes conocimientos o en diferentes áreas, sino que realmente es una realidad compleja. La matemática no está separada de la biología, ni la biología de la física, y todas ellas, hemos mostrado en los otros programas, todas ellas apuntan a que necesariamente tuvo que haber existido un diseñador de este orden. Lo que nos lleva, y lo que les lleva a los científicos a concluir, que debe existir una providencia divina, porque la providencia divina precisamente es un orden creado anticipadamente por Dios para que el hombre pues encuentre su plenitud. Entonces hoy hemos escogido el tema de la moral porque resulta que la moral hace parte de las ciencias formales, hace parte de la lógica, de las ciencias imaginarias que no podemos de pronto ver, pero sí podemos comenzar a deducir con nuestra razón. En este cuadrito de la división de las ciencias, que precisamente hace un gran filósofo, un epistemólogo argentino, nos muestra cómo la lógica y la matemática hacen parte de las ciencias formales y las fácticas, que son las naturales y las culturales. Dentro de las fácticas, la natural, la física, la química, la biología, que se pueden estudiar en un laboratorio, pues tienden a estar relacionadas con las formales. Entonces, pues en este cuadro
es hecho por Mario Bunge. Comenzamos como a ver las áreas, cómo el hombre utiliza diferentes herramientas para conocer la creación, pero resulta que un gran sabio de la iglesia, un convertido, San Agustín de Hipona, un romano, desde el año 300 algo, no me acuerdo bien cuándo fue, 350 y algo me parece, él comienza a deducir la moral y comienza a hacernos, a llevarnos a entender la lógica de la creación de Dios y cómo la moral hace parte de las ciencias formales. Este gran sabio de la iglesia, que era un gran predicador, en una época donde pues realmente todavía no se conocía muy a fondo la ciencia, no tenía todas estas herramientas que tenemos hoy en día, él, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a darse cuenta que existe esa providencia de Dios, una providencia de Dios que hoy pues ya la podemos vislumbrar nosotros con las ciencias. Todas las ciencias están apuntando y diciéndonos que existe la providencia de Dios, que existe un orden moral para el ser humano, para que el hombre actúe de manera moral y pueda encontrar esa civilización del amor que propone el Papa Pablo VI, o ese reino de Dios que nos habla Jesús, y que San Agustín lo llamó la ciudad de Dios. San Agustín nos dice que la moral, que hace parte de la lógica y de la providencia divina, moral que comienza con las obras de misericordia y comienza con la caridad hacia el otro ser humano y el amor al prójimo, pues esta moral nos va a llevar a construir una ciudad de amor y nos va a llevar a construir a través del reino de Dios a la tierra. Entonces, la moral hace parte de la ciencia y durante muchos siglos esa moral hizo parte de la educación. Y esta educación moral fue la que logró en Europa traer y generar la civilización europea. Fue la que hizo progresar al ser humano en un tiempo muy corto, llevarnos a crear hospitales, a crear educación, bibliotecas, colegios, universidades, a servir a los más necesitados. Esta moral es descubierta por Jesús, ¿no? Pero San Agustín pues comienza a meterla dentro de la lógica para que entendamos que nuestro Dios no es una creencia, sino que nuestro Dios es una verdad y está dentro de la lógica y el pensamiento y la razón. Entonces San Agustín tiene una gráfica muy bonita, muy sencilla de qué es la ciudad de Dios que él propone y cuál es el mundo. Entonces, si Jaime Andrés de pronto nos puede mostrar la gráfica de la ciudad de Dios que propone San Agustín y el mundo. Bueno, mientras Jaime Andrés la pone, resulta que San Agustín nos dijo que al ir practicando la moral, la caridad, el servicio hacia los demás, íbamos realmente a encontrar el amor al prójimo y el orden del mundo iba a cambiar. Íbamos a instaurar por fin la civilización del amor, o íbamos a instaurar por fin algo que llamó la ciudad de Dios, o lo que Jesús nos dice que es el reino de Dios. Íbamos a instaurar aquí en la tierra. ¿Y quiénes son los que han querido atacar pues esta realidad de la iglesia? Resulta que como en el mundo no se mueven las cosas por la caridad, el servicio al prójimo, sino que en el mundo lo que tienen miedo, en el mundo la cultura, la educación en el mundo es de miedo. Entonces en el mundo lo que hacen es atesorar, buscan es guardar, atesorar, esclavizar, manipular, aprovecharse de las necesidades de los demás. Entonces creamos un orden de pobreza, de miseria, de escasez, de enfermedad mental, de delincuencia. Entonces San Agustín, desde su época, ya nos comenzó a decir que nosotros como cristianos teníamos que ir hacia a la ciudad de Dios, construir esa ciudad de Dios, que es traer el reino de Dios, y se iba a traer a través de la caridad, del amor al prójimo. Eso iba a cambiar ese modelo
de hacer dinero, que es el capitalismo, iba a cambiar esos órdenes monárquicos de aquella época, como el romano, que es muy parecido a los comunistas, donde una sola persona manda sobre toda la nación y pues es un dictador que mata a las personas sin ninguna ley. Entonces, San Agustín nos dice cómo nosotros a través de la caridad y del amor, implementando esa lógica de las ciencias formales, vamos a encontrar ese reino de Dios y vamos a entrar dentro de un orden preestablecido ya por Dios para que encontremos la civilización del amor o encontremos ese reino que Dios nos propone, que Dios ha creado anticipadamente. No sé si he sido claro, si mi explicación, Raúl. No, vas muy bien, vas muy bien. Sin embargo, a mí me pone a pensar cada vez más del programa inicial que hicimos, que fue una clara explicación que hiciste sobre la problemática actual, la forma como a los muchachos con mentes frescas, mentes jóvenes, de todo le están enseñando, o sea, menos de moralidad. Por eso es que se está viendo lo que se está viendo actualmente en los diferentes países, en este caso también en Colombia lo estamos viendo, y están utilizándolos como carne de cañón precisamente, mostrando esa fase que tú estás mencionando. ¿Ah, Francisco? Exactamente, pues qué bueno que hayas hecho esa acotación, Raúl, porque precisamente lo que han querido al sacar a Dios del Estado y al sacarlo de la educación, lo que quieren es quitar la moral de Dios, la moral que nos enseñó Jesús, para manipular a las personas, ¿sí? Entonces, el comunismo. Perdona, Francisco, que se presentó ahí como una pequeña fallita técnica. A ver, tal vez si dejas de hablar. La onda. Ya, un segundo. Se fue la onda, ok. A ver, yo creo que la recuperamos en un instante. Fíjate, tú Ok. sigues hablando de un tema bien interesante porque hemos visto, quienes hemos pasado por las universidades, que de todo se enseña menos de moralidad y de todo se enseña, o sea, lo que tú mencionaste también en un programa anterior. Hoy no enseñan, hoy capacitan mentes para tener otra ideología. ¿Es correcto? Les meten Perfecto. Ajá. No sé si ya tenga audio. Sí, sí No tienes sé audio. si ya tenga audio, sí. Ok, bueno. Bueno, precisamente el ataque a la iglesia ha sido para quitar la moral. Claro. Porque así como San Agustín decía que era la caridad la que nos iba a llevar a traer ese reino de Dios a la tierra, pues han querido la moral porque muchos negocios pues se basan precisamente en lo inmoral. Entonces, la masonería, que es construida principalmente por judíos, dueños de la banca y de la usura, pues Jesús fue muy fuerte contra esta usura, ¿no? Y los intereses. Entonces, algo que realmente es inmoral, precisamente es la usura a través de la banca, y a la masonería no le convenía mucho pues esas reglas morales que Jesús nos había enseñado, que decía que si le prestas a un hermano y no tiene con qué pagarte, pues no le cobres, ¿verdad? Entonces, Jesús hablaba directamente de no ir contra la usura y hablar de la caridad total. Entonces, la banca mundial, en manos de los judíos, que también detestan a Jesús porque le atribuyen a Jesús la persecución al pueblo judío, entonces, pues han tratado de destruir la iglesia, han tratado de destruir la moral, también para implementar muchos negocios productivos, ¿no? Como es la guerra, como es la droga, como es toda la explotación sexual del ser humano, que son unos de los negocios que ellos, pues, son unos de los negocios que más manejan y además son de los más lucrativos, ¿no? Entonces,
Entonces hoy en día ellos han tenido un plan, un gran plan que han creado, no es reciente, es un gran plan que han hecho desde hace mucho tiempo para dominar el mundo, y lo que han buscado es, a través de ideologías y pseudociencia, han metido su manera de pensar. Entonces Karl Marx, por ejemplo, en vez de enseñar la caridad y el amor como método para encontrar el reino de Dios, Karl Marx lo que hizo fue enseñar que el odio y la lucha de clases era lo que iba a lograr encontrar una equidad social. Entonces comenzaron a tergiversar todo el mensaje de Dios y la moral de Dios para ellos introducir su inmoralidad en todos los aspectos. Entonces, al comunista le servía porque podía convertir a los jóvenes en armas, o en armas de cañón, a las personas en carne de cañón para hacer su revolución y tomarse el poder. A los masones les sirve porque pueden ser usureros y pueden montar todos sus negocios ilícitos e inmorales y ganar muchísimo dinero, ¿no? Entonces han construido ciertas ideologías que no se basan en la ciencia, no se basan en la experimentación, no se basan en el modelo científico, sino que se basan en percepciones particulares, subjetivas de la realidad, como ha sido la psicología que Sigmund Freud promovió. Sigmund Freud era un cocainómano y una persona con bajos valores morales que proponía que todos debíamos de tener derecho a construir nuestra personalidad, y que si queríamos ser drogadictos, entonces que fuéramos drogadictos, o que si queríamos tener diferentes mujeres, entonces que las tuviéramos. Entonces él atacó muchísimo la moral de la iglesia, directamente atacó la moral de la iglesia, para que las personas pues fueran promiscuas y además fueran consumidores de droga, como lo fue él. Y la psicología ha sido unas pseudociencias que hoy en día se ha introducido en los jóvenes, en las universidades, incluso las católicas, y se vende como si fuera una verdad, como si fuera algo real. Francisco, disculpa, disculpa que se nos volvió a ir el audio. Mientras yo hablo un segundito, yo sé que vamos a recuperar el audio nuevamente. Estás tocando el punto más trascendental dentro de lo que está sucediendo actualmente, que no es nada diferente a lo que estamos viviendo actualmente. Si nos vamos a Colombia, tenemos que seguramente estar viendo lo que está sucediendo y lo que ha venido sucediendo también en el mundo. Si vemos, por ejemplo, lo que pasó el año pasado en Estados Unidos, lo que está sucediendo a través de esta pandemia, que ya está siendo demostrado que esto no es nada diferente a una obra del humano, creando nuevas formas de hacer la guerra. Entonces, por supuesto, no sé si ya podemos recuperar para seguir dejándote a ti el audio. Okay. Sí, ahí está. Ok. Sí, Raúl. Ajá. Perfecto. Eso es. Pues fíjate que los masones, una de las preocupaciones de la masonería actualmente es la sobrepoblación, porque son los grandes impulsadores que dicen son los grandes impulsadores del calentamiento global y del control de la población. Entonces, pues si están buscando, ¿cómo decirlo así? Un artífice de esta pandemia, muy posiblemente pueden ser aquellos que están pensando que la sobrepoblación del planeta es la que está cambiando el clima, y seguramente están buscando medidas para bajar la población. Y esa es una de sus prioridades, dicho por ellos mismos.
hay que bajar el calentamiento global. Que de hecho, Entonces, Francisco, que de hecho es la nueva narrativa de parte de estas élites enemigas de la verdad, porque ya nos han planteado unas mentiras a través de todo lo que hemos visto en este año y el año pasado. Y siguen creándonos el miedo. Ahora, quién sabe qué se van a inventar para que nos vuelvan a crear más miedos, porque si no les ha funcionado todo esto, entonces ahora quién sabe cuál será el nuevo miedo. Entonces, eso que tú estás diciendo obedece a que no hay una moralidad en realidad, y ellos no saben qué inventar. La maldad los lleva a todo esto. Entonces, viene el poder divino, que volvamos a ese tema, Francisco, porque tú ya lo estás tomando, ya lo estás tocando, y me gustaría que ahondaras más en el tema divino de lo que en sí habló San Agustín. San Agustín es verdaderamente basado en lo que tú estás comentando. Es increíble el ser el primero que empezó a tocar el tema, ¿no? pues mira que San Agustín lo explicó de una manera lógica y utilizando la razón de una manera sorprendente. Entonces San Agustín, cualquier persona que se interese en esto, pues puede entrar a estudiar algo de lo que decía San Agustín y se dan cuenta que toda la manera como él maneja la lógica para llegar a entender qué es la moral y cómo Jesús al revelarnos la moral, pues comenzamos a construir esa civilización europea, ¿no? Pero hoy en día hay otros científicos que también ya se han dado cuenta de eso. Un gran científico se llama Gregory Bateson de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Él, siendo un biólogo, estudiando la vida y como Dios es vida, pues precisamente se da cuenta que nosotros, como seres humanos, tenemos que comenzar a pensar como piensa la naturaleza. Entonces él dice que tenemos que ser mentes ecológicas, que al final es lo mismo que nos decía Jesús, porque la moral de Jesús nos lleva a enseñarnos que debemos de actuar como actúa Dios a través de la naturaleza. Jesús nos dice, sean perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, que hace salir el sol para buenos y para malos y hace llover para justos e injustos. Jesús nos llama a que amemos al prójimo tal como nos amamos a nosotros mismos. Es decir, nos llama a vivir en un orden donde no atesoremos, donde el dinero no sea más importante que los seres humanos, sino que nos entreguemos por amor a todos los seres humanos como si fueran nuestros hermanos, nuestras madres, nuestros hijos, nuestros amigos. Y esa es la enseñanza que Jesús nos deja en la cruz. Él muere por nosotros y nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos que actuar como Dios actúa. Dios ha creado la naturaleza y la naturaleza se relaciona con nosotros. Y eso es lo que nos dice San Agustín. San Agustín nos dice, a través de la caridad, del amor al prójimo, vamos a comenzar a transformar el mundo para llegar realmente a esa ciudad de Dios. Y San Agustín también, muy inteligente, se dio cuenta que los dioses paganos eran los que tenían a la humanidad insertada en el pasado, porque la humanidad aproximadamente se tiene un conocimiento que lleva existiendo sobre el planeta unos 250 millones de años, 200, no sé si son 250.000 millones de años, no me acuerdo bien la cifra, pero solamente desde que llegó Jesús, en 2000 siglos, el hombre evolucionó lo que no evolucionó durante miles de millones de años. ¿Y por qué? Porque los seres humanos vivían bajo el dominio de unos dioses paganos y esos dioses paganos les pedían sacrificios, les enseñaban a ser inmorales, por ejemplo, como el dios de los vikingos, que les pedía saqueos, les pedía sacrificios de sus esclavos. Era una barbarie total. El dios de los egipcios era lo mismo, el dios de la guerra, y el dios de los aztecas era lo mismo. Los aztecas, cada vez que se moría un rey de ellos, hacían
hacían una ceremonia donde mataban 300 esclavos aproximadamente. Por eso crearon esas pirámides tan altas, para que cuando le cortaban la cabeza a las personas cayeran por todos los escalones y quedara todo el mundo escandalizado. Y cada vez que se conmemoraba la muerte de ese rey azteca, mataban de a 200 o 300 esclavos que tenían de otros pueblos, indígenas también en aquella época. Entonces la barbarie se vivía en todo el mundo en aquella época, dirigida por esos dioses paganos. Y el concepto que teníamos de Dios era un Dios de poder que le pedía al ser humano que se sacrificara. Es por eso que Jesús llega, y Jesús, en vez de pedirnos sacrificios, Jesús nos dice: yo siendo Dios me vengo a sacrificar por ustedes, soy el Cordero de Dios. El verdadero Dios no viene a pedirle sacrificios a los seres humanos, sino misericordia. Entonces Jesús nos enseña y nos cambia la percepción de los dioses esos paganos y nos muestra al Dios verdadero. El Dios verdadero es un Dios que se sacrifica por nosotros y que ha creado toda una realidad, ha creado toda una naturaleza para nuestro servicio. Y además dentro de esa naturaleza hay una providencia divina a la cual vamos a llegar si amamos al prójimo como Jesús nos amó. Entonces, esto fue lo que Agustín escribió en tomos, hizo tomos y tomos de libros, precisamente de eso, de lo que debería ser la ciudad de Dios y cómo vivíamos nosotros de manera pagana, con dioses que lo que hacían era llevarnos a la guerra, a la esclavitud, a la muerte. Y hoy precisamente lo que quiere la masonería y lo que quiere el comunismo es devolvernos nuevamente a esos dioses paganos. Nos quieren devolver nuevamente a tener dioses, a tener esos ritos de santería, a volver al indigenismo, a volver nuevamente a creer que Dios simplemente a creer que Jesús es mitología, y quieren volvernos a imponer esos reyes, porque el comunismo es eso. El comunismo nos viene a traer un dictador que se vuelve a ser un rey, como un rey egipcio, que dictamina quién debe morir, quién debe vivir. Y además podemos ver el claro ejemplo de Corea del Norte, donde su dictador se autodenomina Dios, y él dice que él es Dios, y así se autodenominaba también el rey de los egipcios. Entonces, hoy la masonería, hoy las falsas ciencias introducidas en la psicología, en la sociología, que son ideologías realmente, nos quieren devolver al paganismo, nos quieren sacar del orden de Dios, nos quieren sacar del reino de Dios, porque el demonio quiere volver a instaurar su reino, quiere volver a instaurar lo que vivió la humanidad durante tanto tiempo por el pecado original, y que Jesús logró sacarnos de ese pecado para llevarnos realmente a vivir la ciudad de Dios de la que nos habla San Agustín. Increíble. Qué interesante, Francisco, el tema. Definitivamente me siento apasionado de este tema cada vez más, porque tú nos has venido dando una explicación histórica, que es la forma como hay que entender esto. Ojalá que tantos tomos que salieron de las manos de San Agustín pudieran estar en las universidades y se dieran el deleite de por lo menos analizarlo, pero sabemos que eso no lo quieren mostrar, en donde si él tomó tanto tiempo y para escribir tantos tomos, imagínate el desperdicio de poder analizar, de poder tenerlos y no poderlos analizar como debe ser. O sea, para finalizar, realmente, Francisco, esto es un tema apasionante, tú lo has dicho, tenemos un Dios, un creador en el que hay que seguir. Yo sé que no lo van a lograr la maldad, no la quieren imponer por todo el mundo. En Colombia no lo quieren imponer. Y quienes tenemos una fe firme, sabemos que no lo van a lograr. Y a esto es lo que queremos invitar a muchos, a que sigamos más bien a un creador, sigamos a un Jesús
Jesucristo que vino acá, que se redimió por nosotros, se sacrificó, murió, en fin, si por lo menos se dieran el tiempo de entender esto, entenderían que Él no necesita cuestionarse. Así de que para finalizar nuestro programa de hoy, en tus palabras finales, Francisco, quisiera que terminaras y nos dieras una buena conclusión también. Bueno, importantísimo cuando rezamos el Padre Nuestro, porque es la reafirmación de lo que Jesús siempre nos ha pedido. Como dice el Padre Nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Eso es lo que Jesús principalmente nos vino a enseñar. ¿Y cómo vamos a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra? Con la caridad, con el amor al prójimo, con lo que decía San Agustín, que íbamos a encontrar esa ciudad de Dios, con lo que el Papa Pablo VI nos propone, la civilización del amor, y también el que es el mismo reino de Dios, o es el orden de Dios aquí en la tierra. Entonces, eso es lo que los cristianos debemos de buscar, el orden de Dios y traer ese cielo acá a la tierra, porque Dios así lo quiere. Amén, Francisco. Muchas gracias por todas esas enseñanzas y a nuestros caminantes, a nuestros invitados por parte de Casa María del Caminante, los queremos a seguir invitando para que nos sigan en las redes sociales. Si ustedes tienen a bien colaborar con este lindo proyecto, porque son muchos los proyectos de las Hermanas de la Caridad, y fíjate lo que decía Francisco hablando de la caridad. Agradecemos muchísimo también y vale la pena mencionar a nuestro director de programación, Jaime Reyes, que nos acompañó en el día de hoy, nos ha puesto esta programación. Y como ven ustedes en pantalla, pueden hacer donaciones a través de Zelle, al teléfono en pantalla, 786-367, se me fue 367-1657. Si está para bien a ustedes que nos ayuden en todo este proyecto hermoso, muchas gracias. De nuevo, Francisco, gracias y nos vamos a ver en el siguiente programa, el próximo miércoles, claro, 4 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Gracias, Francisco, y a todos ustedes, muchas bendiciones. Gracias, Dios los bendiga.